Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En un vídeo anterior os he comentado que os iba a hacer un vídeo un poquito especial de una entrevista que tuvimos ayer en esa copia, entre comillas, de Sálvame Deluxe, porque ayer comenzaba un programa en Telecinco que era básicamente pues eso, Sálvame Deluxe en toda regla, sí, con diferente presentador y de diferente manera, pero a pesar de que el formato pues sí que es verdad que no tiene nada que ver, pues traía unas entrevistas que nos hacían pues pensar que estábamos viendo nuevamente Sálvame Deluxe, que ya sabéis que hace un tiempo que ha desaparecido. Ayer estaba como primer entrevistado, además, bueno, que muchos se han quedado sorprendidos por esas declaraciones, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que es Ángel Cristo Jr., que es su hijo, que nunca ha concedido ninguna entrevista, pero es que ayer, bueno, yo ya cuando vi, hace unos días, las primeras declaraciones de esa entrevista, me llevé las manos a la cabeza viendo esos pequeños trocitos que nos habían dado para que viéramos ayer esa entrevista. Y la verdad es que no ha tenido desperdicio. Cuenta barbaridades, pero barbaridades como poco. Os voy a ir poniendo diferentes artículos que nos trae Informalia, porque más o menos en todos ellos nos cuentan todo lo que contó en esa entrevista. Os dejaré enlaces porque os voy a ir poniendo los titulares más o menos y vamos comentando. Por si queréis verla íntegra, os pondré un enlace directamente de Twitter, de una cuenta, para que veáis los vídeos en cuestión. Como son de Telecinco, pues ya sabéis que a veces tiene un poquito de copyright, no os lo puedo traer de esta manera, así que lo vamos a comentar. Como estáis viendo, uno de los artículos dice: Bárbara Rey, esto lo dijo ella, hace un tiempo saqué a mis hijos adelante jugando en el casino. Y es que en esa entrevista que ha concedido su hijo, habló sobre este tema, diciendo que bueno, ha visto como su madre se gastaba a veces hasta 30.000 euros en una misma noche en el casino o en el bingo. Ella en su día pues intentó de alguna manera explicar por qué hacía eso, porque no tenía dinero y era su manera de sacarlos adelante. Y si pierdes, difícilmente pues lo sacas adelante. Aquí tenemos uno de los primeros artículos que bueno, yo me quedé muy impactada cuando lo escuché. Palabras textuales del hijo de Bárbara Rey: mi madre me ponía Olfcidal en el biberón. Los impactantes titulares del hijo traidor, dicen traidor, de Bárbara Rey. No encuentro dónde está la traición, porque ha contado la verdad de su vida. Bueno, en fin, cuando hemos visto a Bárbara Rey contando a veces barbaridades. Y también a su hija, a Sofía Cristo, que también ha contado a veces barbaridades. Pero ahora sale el hijo y cuenta cosas que nosotros no sabíamos o que ellas no nos han querido contar, y entonces es el hijo traidor. Vaya. Días intensos para Bárbara Rey, que al tiempo que su hijo habla mal de ella en Telecinco, llora la muerte de su hermano, que acaba de fallecer, y justo el día que su hijo aparecía en televisión, a ella la podíamos ver en el tanatorio, acompañada de familiares, porque bueno, había fallecido su hermano. Este viernes se emitía esa entrevista de su hijo, que hablaba sobre su infancia, y dice textualmente: la verdadera pesadilla en esa casa era mi madre, no mi padre. Cuando Bárbara Rey, si estáis un poquito al tanto de todo esto, pues sabéis que ella ha contado que la vida era pues eso, una pesadilla, por culpa de cómo era su marido, Ángel Cristo, que tampoco lo vamos a dejar de santo, porque creo que tanto este chico, Ángel Cristo Jr., como Sofía Cristo han tenido que vivir una infancia que a veces Sofía Cristo nos ha contado que yo no la querría ni para mi peor enemigo. Palabras textuales: la casa de la Moraleja era una pesadilla, había miedo, terror y sangre. En aquella casa entraba y salía de todo. Y como estáis viendo, bueno, prostitutas, alcohol, drogas y mucho más. Dice: mi madre me cargaba a mí con toda la responsabilidad. Esto es lo que dijo en esos primeros trocitos que pudimos ver como spoiler para que nos interesara ver esa entrevista. Incluso llega a decir que su madre, pues como habéis visto en el titular, pues le ponía este medicamento en el biberón para que durmiera. Mi madre me contó que yo nací con una hernia de hiato, me la detectaron tarde y como no dormía bien y lloraba mucho, pues me contó que a veces me ponía este medicamento en el biberón para que durmiera mejor.
Esto, según él, no quedaba solo ahí. Palabras textuales también de él: el tema de darme pastillas para los nervios ha sido muy recurrente en mi madre toda la vida. Ella veía que había un problema, pero como no identificaba cuál era, la solución estaba en medicarme a mí. También decía que ahora ha contado esta verdad para ser feliz y volver a recuperar la ilusión y la fuerza en su vida. Palabras textuales de Ángel Cristo Jr.: porque no puedo seguir huyendo de mi pasado, mi familia, y hay un momento en el que ya tienes que hablar. Que bueno, creo que es totalmente lícito, porque como os he dicho al principio del vídeo, y todos lo sabemos, Bárbara Rey ha concedido muchísimas entrevistas tanto en televisión como en prensa y nadie la ha juzgado por ello. Sofía Cristo ha hecho exactamente lo mismo, pero ahora si el otro hijo habla de cómo él ha vivido cuando era pequeño, ¿está mal? No sé, es todo muy incoherente. Hay que recordar que se trata de esta primera entrevista porque el hijo de Bárbara Rey no había hablado nunca, además en solitario, y según un colaborador de televisión, dice: su motivación no es otra que el dinero. Como diciendo, ahora pues lo están dejando del malo malísimo de toda esta historia. Tiene una deuda con una pensión de manutención que no está pagada con la madre de su hija y por lo tanto está hablando para conseguir ese dinero y así ser capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana, porque en esa entrevista él cree o deja ver que cree que su hermana no es hija de Ángel Cristo. Bárbara, por su parte, está destrozada y dice que nunca hablará mal de la persona que trajo al mundo. Bueno, eso es totalmente lícito. La vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, no el hijo sino el padre, estuvo marcada por los malos tratos de él y también por el consumo de todo tipo de sustancias en esa casa, algo que vivieron sus hijos y que marcó profundamente sus infancias. Sofía Cristo, que se ha sometido a tratamientos para desintoxicarse, comenzó supuestamente, también contado por ella, pues con esta mala afición cuando tan solo tenía 13 años porque su padre la introdujo en ese mundo, y esto lo ha contado tanto ella como el hermano de ella en esa entrevista ayer, que dice que con 13 años ella no se enteraba de nada porque estaba todo el día drogada. Así es como lo dice textualmente. Tenemos esa imagen también de Bárbara Rey en ese velatorio de su hermano, que ella dice que su hermano le ha protegido ese día porque sabía que la necesitaba de alguna manera. Tenemos diferentes artículos, como os he dicho. La mejor amiga de Bárbara Rey corrobora la versión del hijo de Bárbara. Quería quedarse embarazada de Juan Carlos. Esto también ha levantado ampollas porque él ha contado, el hijo de Bárbara Rey, que él es el que se encargó de hacer esas fotografías que sabemos que supuestamente a Bárbara Rey le robaron de su casa, que estaba ella con el rey. Pero fijaos lo que dice la mejor amiga de Bárbara Rey, que dudo que ahora ya lo sea, que querían quedarse embarazada del emérito. Lo que siempre pretendió fue quedarse embarazada, pero ahí nuestro monarca fue muy inteligente. Bárbara siempre pensó en hacerle chantaje por esas imágenes. Me dijo: he grabado todo lo que hablo con él, tenía como 20 o 30 cintas, aseguraba también que fue su hijo quien fotografió a su madre con el emérito, como él mismo ha desvelado, diciendo: le hice fotografías hasta 37 diapositivas y él mismo se encargó de hacerlas y también de revelarlas, porque claro, ¿cómo iba a llevar eso a un lugar específico para que vieran esas tremendas imágenes? Eran en el porche de su casa. Ella estaba con una minifalda mínima y sin nada de ropa interior debajo. A él le ofrece una copa de vino, a el emérito, y él la toca. Me lo enseñó y yo ya no podía vivir. Para mí fue una pesadilla. Esto es lo que contó ayer en esa entrevista. Y añade: ella pedía por ese chantaje 12.000 millones de las antiguas pesetas, y el rey nunca le dio dinero, supuestamente, aunque se lo pedía. Le decía que no tenía dinero y ella decía: quiero que me ponga un ministerio. La versión del hijo de Bárbara Rey, que es lo que vamos a conocer ahora. Como decíamos, las palabras de Hortensia, que es la mejor amiga, o bueno, era la mejor amiga de Bárbara Rey, coinciden con la versión que ha dado en exclusiva el hijo de Bárbara.
donde dice: en el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey emérito. Y completaba esto diciendo: yo hice esas fotos de mi madre con el rey, muchas fotos. Y bueno, si veis esa entrevista completa, pues lo que dice es que el rey sí que le daba dinero cuando ella le decía que no tenía, a pesar de que la mejor amiga ha dicho que ese dinero que ella le quería hacer ese chantaje, pues no se le dio, pero sí que de vez en cuando pues se le daba algún que otro sobre, para que lo entendáis. Dicen también lo que el hijo de Bárbara Rey pues contaba hace unos días, diciendo: yo jamás conocí a don Juan Carlos, ella nos protegía mucho. Bueno, a ver, cuando tú quizá tienes una buena relación con tu madre, pues quizá este tipo de cosas intentas taparlas de alguna manera. Pero bueno, esto es lo que él hablaba hace un par de años. Bárbara Rey convirtió a su hijo en un criado. Esto también son declaraciones de Ángel Cristo Jr. Me obligaba a llevarle el desayuno a la cama y darle masajes todas las noches. Ya os digo, las declaraciones que hizo ayer, bueno, brutales todas. Dice: mi madre me dice que yo soy el hombre de la casa y me ha convertido en su criado. Me robó el tiempo y la infancia. Dice que él pagaba a los empleados, los despedía, sacaba el dinero del banco, firmaba los cheques, se ocupaba absolutamente de todo. Yo lo hacía para ayudar a mi madre, pero estaba a su disposición 24 horas. Todo lo que me robase tiempo para estar con ella era un problema, y el problema era mío, porque no era un buen hijo. Y añade a todo esto, no me dejó vivir la adolescencia ni tampoco mi edad adulta. Tenía una dependencia exclusiva y me condicionó toda la vida. Es más, incluso cuenta en la entrevista que no podía ni estudiar. Daba igual que tuviera clase, que no tuviera, que tuviera exámenes, que no tuviera, porque ella, supuestamente, según cuenta su hijo, le daba igual los estudios y le daba igual todo. Vamos, que en pocas palabras era una egoísta con sus hijos. También ha explicado que le subía el desayuno a su habitación, que le daba masajes en la espalda por las noches y que a veces duraban hasta 3 horas porque me ponía a prueba. Para mí se convirtieron en una tortura porque lo último que quería era tocarle la piel después de estar todo el día sirviéndole. Yo quería ir al colegio, hacer deberes, jugar con mis amigos, pero tenía que ser un buen hijo, y creía que mis amigos no lo eran porque no hacían nada por sus padres. Operábamos como si fuéramos un matrimonio. Me pedía que yo atendiera a los prestamistas y me daban a mí el dinero para que ella se lo gastara en el casino. Si luego ella no lo devolvía, me lo exigían a mí. Venían a casa a reclamar ese dinero y ella no daba la cara, me mandaba a mí, y era gente peligrosa. Fijaos todo lo que ha llegado a contar. Y ya como último, hablando sobre esas adicciones que yo creo que tenían toda la familia, mi madre nos decía que probáramos el polvo blanco con la puntita de la lengua. Bueno, todo esto yo creo que porque es su madre, pero podría buscarle una de problemas, porque claro, ¿cómo demuestras tú todo lo que estás contando? Pero como sabe que su madre no lo va a demandar bajo ningún concepto, porque es más, ya hemos visto cómo en el tanatorio ha dicho que no va a hablar mal de su hijo, pues creo que él se ha aprovechado de esa situación. Mi padre era un desastre, lo dejaba todo desperdigado, y mi madre le daba miedo que nos metiéramos algo en la boca. Nos decía: coged un poco con el dedo y os lo lleváis a la puntita de la lengua. Si se os duerme, no lo toméis, que es coca y es muy malo. Bueno, si esto es así, infierno es poco. Dice: en esa casa de La Moraleja una vez tuvieron una pelea muy fuerte durante una comida y mi padre rompió una botella de vino contra la mesa y se clavó todos los cristales en la mano. Arrastraba a mi madre por las escaleras, la agarraba, la tiraba su ropa a la calle. Te voy a matar, le decía. Es todo lo que recuerdo de mi infancia respecto a mi padre y mi madre. La niñera nos llevaba a una habitación para protegernos y que no viéramos todo aquello. Al principio tenía miedo de que mi padre pudiera acabar con mi madre. En una ocasión incluso la persiguió por la casa con una pistola para terminar con ella, incluso llegó a dispararle y la bala quedó incrustada en uno de los muebles de la casa. Cuando mi madre hacía algún reportaje y salía desnuda o casi, pues ellos se reían, los amigos de él se reían,
y le decían que se hacían, bueno, se masturbaban con esas fotografías. No era nada fácil. Bueno, claro, es que no tenía que ser nada fácil. Y es más, hemos visto muchas veces como Sofía Cristo también nos ha contado un poquito de su infancia, que ha tenido que ser dura. No, lo siguiente. Como os he dicho, os dejaré diferentes vídeos, enlaces para que podáis ver esta entrevista por si os interesa verla íntegra, porque la verdad es que, bueno, es impactante, muy impactante. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, porque creo que gustar como tal no, pero que os haya gustado como yo os he contado todo lo que creo que os podía interesar sobre esto. Me podéis dejar todas vuestras opiniones, todos vuestros comentarios, espero leeros, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.